cuando puedan al aula virtual, que envié dos videos pequeñitos, pero que son interesantes para ir ya metiéndonos en el tema del álgebra, pero a nivel muy básico, pero sí es importante. Una relación del álgebra con la vida diaria, y yo creo que les va a servir y les va a ayudar. La otra cosa es que quiero decirles que nosotros estamos aprendiendo acá, ¿verdad? Estamos todos aprendiendo, Chile entero está aprendiendo a trabajar bajo este sistema, que no es lo mismo que estar frente a frente, ¿verdad? Y en ese entendido vamos aprendiendo, como les decía, algunas cosas. Y por lo tanto, de ahora en adelante, durante las clases vamos a ir haciendo algunas preguntas, vamos a ir a facilitando también la participación de ustedes, y para eso les pido que estén atentos y que sepamos, digamos, de lo que estamos hablando y responder algunas preguntas le den, como les decía, un sentido más de participación a ustedes y, por supuesto, también conociendo y generando el diálogo, la idea y el pensamiento de cada uno de ustedes. Indudablemente no vamos a poder preguntarle a todos porque son clases más breves, qué sé yo, también nos recomiendan que sean más breves el módulo demandaba. Y también está la opción, obviamente, de que alguien, aunque no se le pregunte, encienda su micrófono y opine, participe y pregunte. Bueno, chiquillos, hoy día yo quiero terminar con la parte de didáctica que es no sé si ustedes se acuerdan, pero al inicio puse que era como una pincelada de una didáctica, ¿verdad? Porque van a tener que hacer algunos trabajos durante este semestre, no necesariamente conmigo, eh, en que ustedes tienen que fundamentar algunas cosas. Van a tener que hacer, por ejemplo, a lo mejor una especie de planificación de una clase, y eso tienen que ustedes justificarla. Entonces, cuando ustedes justifiquen una planificación que van a hacer, tienen que justificarla en base a teorías de aprendizaje, en base a una visión epistemológica de lo que es el conocimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan que epistemología tiene que ver con el origen del conocimiento, cómo entendemos el conocimiento y qué hay detrás de lo que yo hago para que cada estudiante logre ese conocimiento? Entonces, la idea es que ustedes tengan armas, que tengan herramientas como para fundamentar lo que ustedes quieren. Y ahí ustedes ya vieron conmigo y con otros profesores seguramente también todo el aporte de Vygotsky, Piaget, Ausubel, en fin, de toda la gente que hemos visto la teoría de la Gestalt de los alemanes, en fin. Pero también es bueno que se vayan metiendo en esto de la didáctica disciplinar de la matemática. Y aquí es donde yo he dado algunas herramientas, de algunas ideas iniciales, obviamente de Chelabar, de Brousseau, de Bernaud, en fin. Yo hoy día voy a hablar del EOS, que significa enfoque ontosemiótico. Y con esto terminaría esta parte de la didáctica. Ustedes van a seguir viendo en los futuros cursos didáctica específica ya de la matemática. Van a ver a Polya y a otras más que enseñan algunas herramientas o entregan algunas herramientas para trabajar lo que es la matemática, ¿no? En ese entendido es que yo estoy aportando para ustedes porque el trabajo que van a tener que hacer ustedes más adelante también conmigo demanda que justifiquen o que argumenten algunas opiniones de ustedes en base a lo que saben de algunas teorías o de algunos aportes de todos estos eh, didactas que no han hecho algún aporte a la educación, específicamente a la matemática, porque Brousseau, Chelabar y todos los que hemos hablado son didácticos en matemáticas, ¿ya? Yo hoy día les voy a hablar de uno que a grandes rasgos se lo resumo antes de partir, diciéndole que en Granada, en España, hace algunos años atrás, a propósito de un doctorado que se realizaba, eh, un grupo de profesores, específicamente Godino, Batanero y otros, empezaron a ver lo que estamos viendo con ustedes, algunos aportes didácticos de distintos personajes, especialmente franceses, que son los que partieron con esta idea. Entonces ellos empezaron a analizar todas estas teorías y estos aportes
y se le ocurrió hacer una teoría o un aporte didáctico, pero teórico, en la cual pudiesen reunir todos los aportes de los anteriores didactas. ¿Cómo resumir, cómo reunir lo que dice Chelabar, Rousseau, en fin, todos los demás, en una teoría? ¿Ya? Y primero que todo porque se dieron cuenta de que habían algunas cuestiones que se hablaban de ellos, pero no estaban muy claras. No había una definición exacta, no había una visión única. Y por lo tanto, ellos pensaron en un enfoque eh, ontosemiótico que pudiera dar cuenta de una teoría de aprendizaje y del conocimiento, matemático obviamente, basándose en todos los aportes de los anteriores didactas, ¿ya? Y, y bueno, es como un híbrido. El mismo Godino dice que crearon como un híbrido eh, didacta, ¿no? Y de eso le voy a hablar hoy día. Eh, que a mi juicio lo más importante es algunas visiones que al final logran y aportan ellos con respecto a ver la idoneidad didáctica de los profesores. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si yo o usted o vamos juntos a ver una clase de un profesor y al final de cuentas lo podemos evaluar, lo vamos a evaluar porque nos vamos a fijar en ciertas idoneidades didácticas que ha hecho este señor. Que la idoneidad es hacer algo bien, algo que logré, que diera resultado. Y si fue idóneo en su actividad didáctica, en este aspecto, en este otro, bueno, vamos a tener una buena evaluación. Bueno, a grandes rasgos, eso es. Yo voy a compartir ahora con ustedes lo que les preparé y que tiene que ver con esto del... Ya, y atento entonces porque le voy a pedir participación a alguno de ustedes, ¿ya? Em, Catalina, ¿estás observando lo que me aparece ahí? ¿Cata? ¿Se me fue la Cata? ¿Se me fue a dormir? ¿Emilio? Profe, es que todavía no se ve nada de lo que ha subido. No se ve todavía. Gracias, eso No, dígame. No, lo vemos a ustedes, ¿no? no están viendo algo lindo en todo caso, así que no hay problema. Ya. Vamos a ver, compartir, a ver de nuevo, compartir. ¿Me dicen cuándo aparece, chiquillo? Ya, por favor. Ahí Todavía. aparece, profe. Ahí No, sí, profe. se pasaron, muchas gracias. Bien, enfoque ontosemiótico o también ahora conocido por el EOS, ¿ya? Así que si ven por ahí la sigla EOS en mayúscula, se refiere al enfoque ontosemiótico y que detrás de esto, ya les dije, ¿verdad? Está Juan Díaz Godino, un destacado profesor didacta de España, de la Universidad de Granada, en ese país, ¿ya? Bueno, primero que todo, para que nos entendamos, porque yo sé que a veces cuesta entender el vocabulario, ¿no? Vamos a usar a rato el concepto de epistemología. Yo hablé con usted el año pasado ya y le dije que epistemología tiene que ver con el estudio del conocimiento. ¿Cómo se logra el conocimiento? ¿Cómo se origina el conocimiento? ¿Verdad? ¿Qué hay detrás del conocimiento? Y esto es súper importante porque si yo creo que la letra con sangre entra, como decían los abuelos de uno, quiere decir que yo creo entonces que los niños aprenden o adquieren el conocimiento con rudeza, con, con exigencia, ¿verdad? Entonces un profesor que tenga esta base epistemológica va a actuar acorde a ello y va a ser estricto, duro y castigador y todo lo demás. Pero a lo mejor si yo tengo una base epistemológica distinta en que yo creo que socialmente uno va aprendiendo junto a los demás, con los demás, entonces seguramente mis clases van a ser un poco más sociales, va a ser un poquito más grupales, voy a darle tarea a los estudiantes entre ellos, en fin. Por eso es muy importante la idea epistemológica que cada uno tiene del
conocimiento? ¿Cómo se origina? ¿Cómo crece? ¿Cómo nace? A lo mejor yo creo que todo hay que descubrirlo. Yo no enseño nada y me dedico a generar actividades que el niño vaya descubriendo el aprendizaje. En fin, esa es la idea de la epistemología, ¿no? De cómo nace un conocimiento, cómo se origina, la creencia de aquello. Y que eso me va a llevar a hacer acciones coherentes con eso. La otra cosa, vamos a hablar de lo ontosemiótico. Y para entender lo ontosemiótico, yo aquí lo separé y le puse que íbamos a dividir el onto con semiótico. Y onto significa objeto. Y semiótica o semiótico tiene que ver con el significado. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de ontosemiótico, estoy hablando del significado del objeto. ¿Pero qué objeto? En este caso, como estamos hablando de didáctica de la matemática, estamos hablando del significado de los objetos matemáticos. ¿Qué vamos a entender por cada uno de los objetos matemáticos de los cuales estamos hablando, ¿ya? Para este estudio y para la enseñanza de la matemática. O sea, a grandes rasgos, eso es lo principal para que nos entendamos, chiquillos. Tengan claridad a qué nos referimos cuando hablamos de epistemología y también de ontosemiótico, que no quiere decir otra cosa que el conocer el significado del objeto matemático, ¿ya? El EOS, como les decía, nace en el contexto de un doctorado en Granada, España. Entonces es un sistema teórico, como yo les decía, que trata de articular diversos sistemas didácticos para la enseñanza de las matemáticas. O sea, en este doctorado, los profesores empezaron a enseñarle a sus estudiantes todo lo que aportaban los diferentes matemáticos, había sido el aporte de Polya, cuál había sido de Bernoulli, de Rousseau, de Chevalier, de todos. Y empezaron a conocer sus teorías, que eran muchas, todos los aportes de ellos, ¿ya? Y también se empezaron a dar cuenta que habían algunas cosas de las cuales se hablaban que no estaban muy claras, que no eran como explícitas para todos, ¿ya? Por lo tanto, ellos trataron de formar, como Godino lo decía, una especie de híbrido didáctico, ¿ya? Una mezcla de todas las teorías anteriores. Este doctorado, como les decía, permitió conocer diferentes teorías y de ahí surgió esta idea de este híbrido teórico, porque es teórico, chiquillo, es un enfoque teórico, ¿ya? Sin duda es un enfoque teórico, ¿ya? Que permite trabajar la didáctica. Y ahí están algunos de los que aportaron, ¿verdad? No le he hablado mucho, pero ya vamos a conocer algo de Steiner, de Ambrosio y otros más, ¿ya? Bernoulli, Chevalier, en fin. Bueno, pero no tomar en cuenta solamente didactas modernos y de la matemática, sino que también se dedican a enfoques antiguos de orden general, como los que entrega Peirce, Piaget, Vygotsky y otros, ¿no? Y empiezan entonces a manejar la idea de este enfoque teórico, ¿ya? Y en este aspecto yo quisiera partir aquí con algunas preguntas de participación. Según lo que hemos visto, ¿ya? Verónica, ¿cuáles son los aportes de Brousseau hasta ahora de lo que hemos hablado? Lo que se le quedó nomás. Por favor, Verónica, encienda su micrófono y nos recuerda qué ha dicho Brousseau hasta ahora. No se escucha, padre. U otro que salve a Verónica. A ver, ¿quién es el salvador de Verónica? ¿No hay ninguno que recuerde lo que hemos dicho de Rousseau? La teoría de las situaciones didácticas. Sí, la teoría de las situaciones didácticas. A grandes rasgos, ¿qué nos dice él? No, solamente quiero para que participemos y nos vamos poniendo de acuerdo en esto. ¿O alguien que le ayude? La idea es que no miremos los apuntes, no miremos cuadernos, vamos viendo, chiquillos, si nos va quedando, ¿no? Vamos repasando, ¿no? Lo que estamos haciendo. Esa es la idea, chiquillos. Hoy día hay un trabajo súper autónomo de ustedes, hay una parte autónoma muy importante.
tenemos menos clases, tenemos menos tiempo, pero también eso demanda de que repasemos, que leamos, que practiquemos algunas cosas de modo que las vamos internalizando. Verónica nos estaba diciendo que Brousseau nos estaba dando un aporte de las situaciones didácticas. ¿Quién más no se acuerdan? Si no se acuerdan, no importa, ¿ya? Pero no anden buscando apuntes ni nada por el estilo, porque la idea es que vamos conversando de lo que hemos estado aprendiendo y viendo, ¿ya? Bueno, Brousseau efectivamente nos habla de una situación didáctica, ¿verdad? Que es una condición que genera el profesor para que, dada esa circunstancia, esa situación que él arma, el estudiante pueda aprender lo que él desea, ¿ya? Hay que empezar a hacer ahí entonces una estrategia y abordar un plan de trabajo que permita al estudiante hablar de ello. Ahí empieza a hablar de un triángulo didáctico de verdad entre el contenido, el profesor y el estudiante, en fin. Y también vimos lo que era Chevalar. ¿Qué vimos de Chevalar, chiquillos? ¿Qué me puede, para no preguntar a lo mejor y que libremente alguien me recuerde qué dice Chevalar? De a uno nomás no se peleen. La transposición didáctica. Claro, Catalina, ¿cierto? Chevalar nos habla de la transposición didáctica. ¿Y qué, a grandes rasgos, qué es lo que nos dice este señor? Para adaptar la didáctica. Ya, enriquezca un poquito más la idea, a ver. Estamos pobres, chiquillos. ¿Cómo enseñar a los estudiantes de una mejor forma la didáctica en sí? Sí, por ahí va. ¿Quién es la que aportó eso al final? Catalina Tapia. Catalina Tapia, muchas gracias, Catita. Sí, la verdad es que la transposición de Chevalar nos dice que él piensa que los saberes son científicos, son sabios, son matemáticos. Entonces, ese saber sabio no siempre está al alcance del niño. Entonces, según él, el profesor tiene que tener la capacidad de hacer una transposición didáctica en el sentido de transformar un poco ese conocimiento, ¿verdad? Que a veces es muy elevado, es muy sabio, a un nivel entendible por el niño y la niña. Y eso genera entonces alguna forma de cómo yo voy a enseñar aquello, ¿no? Lo que sí que hay que tener cuidado, según él, es que no se aleje mucho lo que yo estoy haciendo o bajando para que el estudiante aprenda de su base, de su origen, ¿no? Que no haya una condición ahistórica, que se pierda el contexto, que se entienda de dónde nace y surge, ¿ya? Bueno, quizás haciendo un paralelo con lo que está pasando hoy día, cuando nosotros nos hablan de pandemias como el ébola, ¿verdad?, que ha causado muchas muertes y muchos problemas, nosotros los vemos de cierta forma distante porque se ha mantenido en otro escenario y no ha sido a nivel mundial, a diferencia de este coronavirus que invadió todo el mundo, ¿no? Y hoy día nos tiene muy también encerrados en la casa nosotros. O sea, sin duda que hay una visión diferente del ébola en comparación al coronavirus por esto, porque nos afecta de una manera distinta. Y Vygotsky, ¿qué nos decía Vygotsky a grandes rasgos? No pregunto, recibo aporte, si no me obligan a preguntar. No lo van a encontrar en apuntes del día, pero ¿qué pasa con Vygotsky? ¿Qué recordamos de él? Chiquillo, esta lentitud en ¿Sí? ¿Sí? Aportaba lo que era la zona del desarrollo próximo, Vygotsky. Sí. Vygotsky básicamente nos habla de algunos aspectos interesantes, entre ellos que las personas y los niños tienen una zona de desarrollo real, que es lo que saben, conocen y manejan hoy, actualmente, y un profesor debería saber qué es lo que sabe su estudiante ahora. Y también
saber hasta dónde lo puedes llevar por ahora, por el momento, a una zona de desarrollo próximo. Es ahí cuando yo llevo al niño desde la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, cuando he hecho un trabajo adecuado para que se produzca aprendizaje. Si no, lo voy a hacer marcar el paso nomás. La otra cosa importante es que aporta Vygotsky es que la parte social y la expresión verbal son muy importantes. O sea, aprendemos con otro, aprendemos con un profesor que es mediador, ¿verdad? Que dispone de objetos, elementos y situaciones para que el niño o la niña vaya generando aprendizaje. En ese sentido hay una relación también con lo que dice Brousseau. Brousseau también dice que hay que generar acciones y situaciones que armen una situación didáctica específica para que lleve al niño a aprender algo determinado. Y bueno, ¿y Piaget? ¿Qué podemos decir de Piaget? ¿Era el de los 4 estadios o no? Entre otras cosas, sí, hija, sí. Piaget hace... Y ese era el que, o sea, que la persona se desarrollaba de acuerdo al medio en el que estaba, ¿o no? Creo. Sí, Piaget tiene un enfoque bastante cognitivista, digamos, del conocimiento, porque dice que el conocimiento es una construcción interna de nuestra mente y, y que también lo mezcla, ¿verdad?, con una parte, diría yo, empírica, en el sentido de que está de acuerdo que los niños, para poder aprender cognitivamente en su mente y todo eso, requieren ayuda de una acción con los objetos, con lo manipulando material, ¿ya? Y obviamente también él habla de estadios, de periodos en la cual los niños van atravesando, y de acuerdo a ello también van teniendo algunas disponibilidades para ir creciendo algunos aspectos. Bien, gracias, chiquillos. Noté que fueron un poquito lentos, chiquillos. Deben tener ya más o menos, no es grande lo que le estoy pidiendo de cada uno de ellos, pero ustedes ya debieran manejar ya así, pero rápidamente. Oye, ¿qué sabe de Chevala? Un didacta en las matemáticas que aportó tal cosa. Básicamente, nadie le está pidiendo que sean tan eruditos ni tan metidos en el tema, pero lo básico, lo elemental, pueden saberlo. Yo ya se lo he entregado, también Brousseau, de Vygotsky también hemos hablado, ¿verdad? Y de Piaget también, por supuesto, Piaget habla todo el mundo. Bueno, seguimos. En las teorías se encuentran aspectos por mejorar. En las teorías que van viendo en este doctorado, se dan cuenta en Granada que hay algunos aspectos por mejorar. Por ejemplo, la teoría de la situación didáctica de Brousseau encuentra que los supuestos epistemológicos no están muy claros. O sea, la idea de atrás de que cómo se consigue el conocimiento, como que están implícitos, no están muy elaborados. Entonces ellos piensan que se puede mejorar aquello. Se habla de objeto matemático, pero no se explicita mucho qué vamos a entender por objeto matemático. Por lo tanto, ellos ven que como que no hay un acotamiento de conceptos e ideas que todos manejen. Y por lo tanto ellos creen que todas estas teorías, por un lado, pueden aportar, pero también es necesario afinar el lenguaje y unificar criterios frente a qué vamos a entender por algunas cosas. Entonces, después de los 90, con la transposición didáctica de Chevalard, se usan conceptos ya un poquito más claros y un poquito más explícitos en matemáticas. Objeto matemático, tecnología, entre otros. Ya empieza a surgir un vocabulario un poquito más preciso, más exacto, ¿no? Luego Bernard habla acerca de los campos conceptuales, ¿verdad? Y un conjunto de situaciones o problemas o de teoremas y otros objetos matemáticos ya también un poquito más elaborado, más claro, ¿no? Bernard lo que decía es que cada concepto matemático tenía o requería de algunos conceptos, ¿ya? Para poder aprenderlos. Y que era muy complejo saberlos todos, por lo tanto él pensaba que como mejor podían aprender las personas era que se agruparan esos conceptos bajo algunos campos similares. Entonces, si yo quería estudiar una determinada situación, manejara algunos campos conceptuales y de ahí aprendiera aquello, no sé, el álgebra. ¿Qué campos conceptuales están ahí en el álgebra que son necesarios que la persona aprenda?
Y así, agrupando esos campos conceptuales, según él era más fácil entender y comprender lo que estamos viendo, ¿ya? Bueno, estas reflexiones llevaron a estos profesores en Granada a darle sentido al enfoque, eh, preguntándose qué vamos a entender por un objeto matemático, cuál es el significado de un objeto matemático como número, derivada u otro. Entonces, el fondo era mejorar el problema ontosemiótico, o sea, ¿cuál es el significado de cada uno de los objetos matemáticos de los que estamos hablando? ¿Ya? Y empezaron con este enfoque de la EOS, del enfoque ontosemiótico, ¿ya? El trabajo de Godino con Batanero se inició un esfuerzo por llevar este encuentro didáctico a una forma más operativa con conceptos y objetos de práctica matemática y otras, ¿ya? Decían ellos, si cada teoría se aborda en aspectos parciales y de los problemas, entonces cada uno lo entiende de una manera, a lo mejor van a haber resultados dispares. Por lo tanto, es necesario unificar los criterios. Y de esa base, entonces, ellos parten con una unificación de las vistas que tengamos con respecto al epistemológico y ontosemiótico, y no esta variedad de visiones que podían causar más confusión que otra cosa. Y entonces, así nace este enfoque ontosemiótico, que, insisto, es un híbrido, catalogado por Godino también, ¿eh? Es un híbrido teórico que trata de unificar todos estos criterios. Bueno, ¿y cuál es el aporte que a ustedes yo creo que es importante, interesante, y que les va a servir? Es lo que ellos llaman la idoneidad didáctica, ¿ya? La idoneidad didáctica. A mi juicio, es uno de los aportes más interesantes de Leos. Ellos qué dicen, que primero que todo, aclaremos, la idea de idoneidad didáctica se refiere a hacer algo bien, ¿ya? A hacer algo en forma adecuada, ser idóneos en algo, ¿ya? Ser asertivos, ¿ya? Lograr lo que yo quiero. Entonces, ellos hablan de algunas idoneidades didácticas en las cuales nosotros tenemos que procurar formar en los profesores nuevos. O sea, ustedes como estudiantes necesitan conocer algo de esta idoneidad didáctica, porque cuando vayan a hacer clases deben ser idóneos en ellas, ¿ya? O sea, más adelante, entre paréntesis abajo les coloco, cuando hagan ustedes clases, serán observados en estas idoneidades didácticas, ¿ya? ¿Y qué entendemos por idoneidad didáctica? Ya les dije, se trata de preocuparse y hacer ciertas tareas de la enseñanza en forma adecuada y exitosa para que se produzca el aprendizaje, ¿ya? ¿Cuáles son estas idoneidades didácticas? No sé, ¿ya? Bueno, partamos con la primera. Una idoneidad epistémica, ¿ya? La primera idoneidad es la epistémica. Aquí yo les ruego que ojalá anoten por ahí, registren este tipo de idoneidad, que es la primera, idoneidad epistémica. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al manejo de los significados implementados o pretendidos por el docente, ¿ya? Es decir, que un profesor no cometa errores o tenga ambigüedad en su clase. Ya no cometa errores matemáticos ni sea ambiguo en la matemática que está enseñando. Además, se espera también que un profesor tenga una riqueza en su trabajo en las habilidades. A ver, voy a ver la clase de Emilio, por ejemplo, y a lo mejor enseña súper bien lo que son las fracciones. Excelente, extraordinario, ya. Pero no desarrolló ninguna habilidad en los chiquillos, no fue capaz de conectarlo a una habilidad y solamente enseñó el contenido. O sea, idoneidad epistémica, más o menos nomás. ¿Enseñó bien el concepto? Sí. ¿Pero trabajó habilidades? No. Mi evaluación no va a ser tan buena, ¿ya? Tenemos que desarrollar las habilidades matemáticas, ¿ya? No, si no todas en la clase, alguna por lo menos. Y habló, no sé, pues habló de una fracción, habló de los números decimales y lo explicó bien, súper bien, no presentó ningún problema, no hubo error, correcto. Ya. Pero a veces uno comete errores y a veces comete también algunas ambigüedades,
Un error, por ejemplo, es que a veces se ha visto profesores de enseñanza básica que al dividir 5 dividido por 0 le da 0, ¿ya? Y la verdad es que eso es un error matemático porque la división por 0 no está definida, ¿ya? No está definida. Yo puedo dividir el 0 por un número y ahí me da 0. O sea, 5 dividido por 0 me da 0, pero no 5 perdón, 0 dividido por 5, pero no 5 dividido por 0, ¿ya? Eso es un error, ¿ya? Por lo tanto, uno a veces en algunas clases ha visto este hecho y eso es un error. Ahora, ¿por qué es un error? Trato de explicarlo. Miren, nosotros si tenemos el 15 y lo dividimos por 3, ¿ya? ¿Ustedes saben cuánto da? ¿Cuánto da? 5. 5, correcto. Entonces, si yo tengo 15 y lo divido por 3, me da 5, ¿verdad? Nosotros sabemos que podemos comprobar una operación cualquiera matemática por la inversa. En este caso, como yo estoy dividiendo, lo puedo comprobar con una multiplicación. Entonces, si 15 dividido por 3 me da 5, yo podría multiplicar el 5 por 3 para recuperar ese 15. Y 5 por 3, 15. 15. O sea, yo recupero el resultado mediante la operación inversa, ¿verdad? Pues bien, cuando yo digo 0 dividido por 3, por ejemplo, me da 0. Y eso está bien, porque 0 por 3 es 0. Recupero el 0 que está dividiéndolo por 3. Pero acá, en este caso, 0 por 0 no me da 5. O sea, eso no está definido, no se ha encontrado todavía una visión matemática como para explicar esto. Entonces, de repente, a mí me correspondió ir a ver a profesores que han explicado eso y dicen 5 dividido por 0 es 0, eso no está definido. Entonces, es un error conceptual epistemológico de algo que está enseñando, que en este caso es la división, ¿ya? Y, por otro lado, también a veces hay ambigüedades que se ven en algunos profesores. Por ejemplo, cuando estamos enseñando la sustracción a niños pequeños, les decimos a un número menor no se le puede quitar uno mayor. Eso es al trabajar naturales. Eso es algo ambiguo, que deja algo ahí más o menos nomás. Porque a futuro le puede causar un problema al niño. Sería más adecuado decirle a un número menor, no mayor. Ahora que estamos trabajando este tipo de números que son naturales, más adelante ustedes van a poder ver que sí se puede, pero en otro tipo de números que por ahora no estamos conociendo. Entonces, no soy tan vivo, les dejo claro que hoy día, en este momento, con este tipo de números, no lo podemos hacer, pero ojo que más adelante se puede. Entonces, no soy ambiguo en esto y lo dejo claro. Por ahora, centrémonos en esto, pero más adelante viene lo otro. Por lo tanto, son dos tipos o dos situaciones que se pueden dar muy, muy claramente en este tipo de idoneidad. Tener mucho cuidado en no cometer errores del tema que voy a enseñar. ¿Y eso cómo se consigue, chiquillos? Simple, pues si va usted a hablar de entero, bueno, estudia antes, vea, pregunte a los profesores, de modo que cuando vaya a la práctica y trabaje lo entero, no cometa ningún error. Asegúrese de que lo que está enseñando está bien visto ya y bien consultado, ¿ya? Segundo, que no sea ambiguo en algunas cosas, que sea muy clarito y que no dé lugar a que el niño más adelante tenga algún problema, ¿no? Y también que desarrolle y trabaje habilidades, o sea, el contenido es importante, sí, pero no es lo fundamental. El desarrollo de habilidades es importantísimo. Por lo tanto, resumo esta idea, entonces, la idoneidad didáctica, la idoneidad epistémica es un tipo de idoneidad didáctica que usted tiene que manejar y que básicamente se refiere al contenido, al manejo de lo que está enseñando, ¿ya? Sigamos.
Em, Pregunta, ¿con qué parte del marco de la buena enseñanza puede estar relacionada esta idoneidad? Explique. Libremente, chiquillos, cualquiera de ustedes. ¿Con qué parte del marco de la buena enseñanza podría estar esta idoneidad vista relacionada? Yo creo que con el dominio B, profe. ¿Y qué dice el dominio B? Si no me equivoco, el dominio B o el C era tener como didácticamente los conocimientos para enseñárselo al niño. ¿Ya? O sea, como preparar la clase, ¿no? Exactamente. Estar atento de que no, eso ya. Y según la experiencia que ustedes tienen, chiquillos, los profesores observados en educación básica que han ido a ver alguno o lo que ustedes recuerdan, ¿se preocupan de los contenidos y habilidades en forma pareja o hay diferencias? Explíqueme en este aspecto. ¿Qué recuerdan lo que han visto de los profesores de básica? Ahí yo creo que los profesores se preparan, obviamente, utilizando lo que nos enseñó usted de preparar la clase para que sea visual, auditiva, etcétera. Pero hay veces que la preparan y a los niños se les va de las manos un poco el contenido. ¿Ya? O no le dedican mucho el tiempo ni la dedicación a la parte de habilidades, ¿verdad? Lamentablemente, yo siento que efectivamente usted tiene razón. En muchas de las clases uno ve como la atención en el contenido, pero las habilidades no siempre las trabajamos. Eras Cristian, ¿verdad? Sí, profe. Ya, buenos días, Cristian. Gracias por participar. Seguimos. Otra idoneidad es la cognitiva, ¿ya? Es la cognitiva. Bueno, esta idoneidad consiste en mostrar el grado de los significados pretendidos estén en la zona de desarrollo próximo de los alumnos y partan de una zona real, manejo de secuencia y gradualidad de los contenidos. O sea, tomar en cuenta la realidad personal del estudiante para llevarlo al aprendizaje. Explico con mis palabras. La idoneidad anterior, ¿verdad? La epistémica tiene que ver con el conocimiento del objeto matemático que yo voy a enseñar y cómo ese objeto matemático lo trabajo también a nivel de habilidades con el estudiante, tratando de no cometer errores y no ser ambiguo. Pero ahora, la idoneidad cognitiva es como yo, profesor, sé que lo que estoy enseñando en un niño va a ser muy bien acogido y bien aprendido y a lo mejor en otro no tanto. Tener absoluta claridad de que en lo que yo estoy enseñando es posible que lo aprendan. Yo trabajé por año alrededor de 6 años en un colegio de cultura y difusión artística. Oye, y los chiquillos en cuarto año leían música súper bien. Y leían música, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo, pero era en otros ámbitos también. Y resulta que el nivel de aprendizaje y el manejo que tenían los chiquillos en cuarto año era extraordinario y era equivalente a un nivel de octavo, primero medio de otros colegios. ¿Y por qué? Porque eran niños que venían desde kinder o primero básico teniendo un currículum diferente que potenciaba ese tipo de condiciones. Por lo tanto, si yo llego a hacer clases a un cuarto año de otro colegio, no puedo pretender lograr el mismo resultado que tenía en este otro colegio, ¿verdad? O al revés, si estoy en ese colegio en que trabajan todo esto y llega un niño en cuarto año de otra parte, de la ciudad o del país, también tener claridad de que ese niño no va a responder de igual manera porque su zona real de conocimiento es diferente a la del resto del curso. Por lo tanto,
cuando se habla de idoneidad cognitiva, se habla de la capacidad que tiene el profesor para saber en qué nivel están sus estudiantes frente a lo que él va a enseñar y cómo puede hacerlo, ¿ya? Y cómo puede lograrlo, ¿ya? Entonces, no sé, a lo mejor más adelante cuando estemos trabajando más bien ejercicios ya de ecuaciones, en ecuaciones, a lo mejor el problema no algebraico, a lo mejor el problema de ustedes puede estar en que no se acuerdan de algunos contenidos de números enteros. Y ahí puede estar el problema, ¿ya? Entonces, el problema no está acá en lo algebraico, sino que a lo mejor no, todavía no recuerdan, no manejaron la parte de números enteros. O sea, la idoneidad cognitiva significa eso, ¿verdad? Tener en consideración qué es lo que los niños tienen, saben, manejan, para yo a partir de ello seguir con lo que estoy enseñando. O a lo mejor voy a tener que volver a retomar algo distinto, voy a tomar algo que no había considerado, pero para partir de una base sólida, ¿no? Preguntas. ¿Esta idoneidad anterior tiene alguna relación con el DUA? Explique por qué. Sí, profesor, porque no todos aprenden de la misma manera. Algunos pueden aprender visual, otros kinésicamente, otros auditivamente. Sin duda, hija, ¿verdad? Entonces es una demanda para uno como profesor tratar de buscar, según las necesidades de los estudiantes, alguna estrategia distinta, diferente. A lo mejor a usted le cuesta todo, pero auditivamente es muy buena. Entonces yo como profe tendré que tratar de buscar alguna actividad que marque lo que estoy enseñando de forma auditiva, sonora, en fin, para que usted la aprenda, ¿ya? Muchas gracias. ¿Quién fue? Verónica. Gracias, Verónica. 2. ¿Con qué descriptor del marco de la buena enseñanza está relacionada este tipo de idoneidad, chiquillos? Con el C, profe. ¿Y qué dice el C? No, o sea, no me acuerdo el nombre exacto, pero algo de que tenía que ser como no propicio, no sé, como para todos los estudiantes, como que todos los estudiantes tenían que aprender Sí, de forma como conjunta, una cosa así. claro, o sea, la idea de que todos los estudiantes logren el aprendizaje, ¿ya? No para uno nomás, no trabajar para el grupo superior Eso. o para la media, sino que yo debo preocuparme, el desafío de un buen profesor es de que aprendan todo, ¿ya? Y eso a veces se confunde, chiquillos. Yo le he contado a ustedes saben que yo durante mucho tiempo fui profesor con niños. Yo estoy en la universidad por el aporte práctico que puedo dar, no por el aporte teórico, porque yo viví esta experiencia. Y, y normalmente se comete el error en básica de tratar de nivelar, pero nivelar de abajo, o sea, hacer que el chico que está más descendido logre un poco la equiparidad con su grupo de curso y uno se dedica y lleva otro material y da otra facilidad, atiende personalmente, etcétera, etcétera. Pero se comete el gran error de descuidar a veces a los demás arriba, a los más aventajados. Normalmente, chiquillos, yo diría en un 80%, esos niños que son muy aventajados sufren del abandono del docente a veces porque se preocupa más bien de emparejar en una curva media, ¿verdad?, al chico que viene más abajo y que tiene dificultades. Y es un gran error porque a veces estos chicos que tienen ventaja, ellos tienen una necesidad educativa especial. ¿Y cuál es? Sacarle provecho a toda su potencialidad, a todos sus saberes. Y por lo tanto, ese también es una necesidad educativa especial que tiene ese niño. Y por otro lado, que también a veces estos chicos, al ver que están haciendo lo mismo, se aburren y entran a veces en conflicto, entran en actitudes de indisciplina, qué sé yo. Por lo tanto, la labor de un profe es tremendamente difícil. ¿Cómo un profesor de educación básica logra sacarle el máximo de provecho a todos los estudiantes? Que todos aprendan de acuerdo a su realidad y necesidades. Y por lo tanto, esto implica ser idóneos en la parte cognitiva.
¿Ya? Repito, entonces, tenemos una idoneidad epistémica del manejo del concepto de lo que yo estoy enseñando, tratando de no cometer errores, tratando de no ser ambiguo y también desarrollar las habilidades, ¿ya? Que son tanto o más importantes que el contenido. Y ahora hemos visto la idoneidad cognitiva, que tiene que ver con que yo considere la realidad del estudiante para que aprenda. Y vamos a una tercera idoneidad, que es la interracional, ¿ya? Interaccional. Esto se refiere a que nosotros, además de enseñar bien, sin errores, además de preocuparme del niño, de su zona de desarrollo real, próxima, etcétera, generemos interacción entre estudiantes y docentes. O sea, que el estudiante también se relacione, converse con uno, pregunte cosas, también a veces exponga algunas cosas, y también que se den estas relaciones entre estudiantes. O sea, aquí no es un trabajo individual, sino que sin duda es colectivo, y en este sentido yo creo que Vygotsky tenía toda la razón. Es un proceso eminentemente social, ¿no? Entonces, aquí es importante que los estudiantes se relacionen con el profesor, pregunten, discutan, siempre con respeto y todo lo demás, pero expongan sus puntos de vista con todos sus ideales que tienen los chiquillos a la edad de ustedes, y uno después va viendo y conociendo esto. Y que también se logre un diálogo entre los niños, de modo de que entre ellos se expongan algunos temas y puedan argumentar sus visiones. Yo creo que lo mejor para hacer este trabajo es tal cosa. Y el otro grupo dice, sí, pero ¿sabes qué? Nosotros proponemos esto. No, nos quedamos nosotros que es mejor lo que proponemos. ¿Y por qué? Y que argumenten por qué es mejor ese trabajo, por qué es mejor ese material, por qué es mejor partir de esta parte y después la otra, en fin, ¿ya? También la oportunidad de que refuten ideas, ¿ya? No, tú estás equivocado, eso no está bien porque... Y eso es importantísimo. Hoy día grandes problemas sociales de muchas personas está dado en eso, porque no tuvieron la oportunidad de refutar ideas y creen que cualquiera que dice otra cosa diferente a lo que yo digo es atacarme a mí. Y a lo mejor no. Eso simplemente es no compartir una forma de ver la vida, ¿no? O una acción, ¿ya? Entonces, tratar de identificar conflictos semióticos, ¿ya? Conflictos de lo que es el significado de algunas cosas. Por ahí tengo un libro a mi espalda que nunca lo he podido tener, solamente logré tenerlo ahí una copia, perdón por lo que estoy diciendo, pero lo admito, sí. Nunca he podido comprar ni encontrar un libro muy viejo, que lo encontré en la Católica de Talca, solamente está en Talca, y se llama El arte de razonar. Y El arte de razonar me encantó, un libro antiguo pero muy bueno, en que habla precisamente de ello, de que a veces nosotros discutimos situaciones que no tendrían por qué ser discutidas, sino que antes deberíamos dedicarnos a ver qué entendemos por aquello. A ver, vamos a hablar de, no sé, de los mormones. Y podemos tener una larga discusión, pero deberíamos detenernos primero a ver, ¿qué entiendes tú por mormones? Y yo también. Y a lo mejor entendemos cosas distintas, y nuestra discusión va a hacer un diálogo de sordo, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Entonces, lo primero es definir, conocer el significado del objeto del que estamos hablando, ¿ya? Entonces, esta idoneidad interaccional se refiere a que demos la oportunidad de que los niños trabajen en conjunto, refuten su idea, argumenten su idea y expongan sus visiones, ¿ya? Preguntas. Explica la idea de argumentar y refutar y su aporte al aprendizaje. ¿Alguno de ustedes me puede dar la idea de lo que significa argumentar y refutar y por qué ayuda al aprendizaje? Porque así el niño genera su propio pensamiento, entre comillas. Uh-huh. Sí. Y un poco, ¿qué es lo que sería argumentar para ti, Cristian?
argumentar es como tener unas bases para refutar algo. No sé. Para explicar lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. O sea, yo argumento que a lo mejor el mejor camino para alimentar a una persona que hemos encontrado deshidratada y sin comer 10 días es empezar a darle poquita comida y líquida. Y a lo mejor otro dice, no, pues si ya como 10 días, 20 días sin comer, démosle harto nomás, al tiro, un buen asado, poroto, cazuela y pongámosle de todo. Entonces, cada uno tendrá que tener la capacidad de argumentar por qué razones pone aquello, ¿no? O sea, dar los argumentos que digan, oye, en realidad, ¿sabes qué? Tienes razón tú, hay que darle de a poquitito más líquido porque puede generar algún inconveniente gástrico, qué sé yo. Y el otro también que tenga la oportunidad de refutar tu idea. Oye, ¿sabes qué? Creo que no está mal lo que dice acá, pero estás equivocado en esto, qué sé yo. Yo he leído que, que las personas que han vivido un periodo grande de deshidratación y sin comer, de a poquito tienen que ir y no le pongáis al tiro a la cazuela con los porotos porque es mucho. Claro, que podamos discutir ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Por qué considera importante permitir la interacción entre estudiantes? Chiquillos, aparte de lo que hemos visto, ¿por qué creen ustedes que es importante dar esta oportunidad? Porque somos sociables, somos seres humanos y estamos hechos para vivir en una sociedad y aprendemos interactuando con los demás, con el medio. Sí, tío Emilio, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O Cristian? Emilio. Sí. Emilio. Sí, sí, pues. La mayoría del conocimiento que tenemos, chiquillos, hoy día en el mundo no es atribuible a una persona solamente, ¿no? Son gracias al aporte de toda la gente, de muchos personajes, a veces lo que dice uno, incluso a veces la teoría errada de alguien sirve para partir de otra, ¿no? Acuérdense de Copérnico, ¿verdad? Que se preguntaba si tenía razón o no Aristóteles cuando decía que todo giraba en torno a la Tierra, el universo, y él empezó a pensar otras cosas. Entonces, parte de un error, de una premisa aceptada, de un paradigma aceptado en el momento, ¿verdad? Para darse cuenta de que a lo mejor no era tan así, habían altas señales que pareciera que no giraba todo en torno a la Tierra, sino que pareciera que girábamos nosotros alrededor de un ente mayor, que en este caso fue el Sol. Por eso es importante ir aprendiendo, porque uno puede también descubrir errores en lo que está pensando, ¿ya? Bueno, vamos a otra idoneidad, que es la mediacional, ¿ya? Se refiere al trabajo y adecuación de los recursos materiales y temporales necesarios para el desarrollo del proceso. En el fondo, aquí hay que ser idóneo en lo mediacional, en el sentido de que manejemos los recursos que tenemos y manejemos también el tiempo. Me explico. Supongamos que de repente se le pide a un grupo, hay un micrófono que está teniendo retorno, dijeron los artistas. Chiquillos, por ejemplo, a veces hay grupos de ustedes que en las mismas clases crean un juego o un material para lograr, no sé, sumar fracciones, por ejemplo, ¿ya? O para trabajar fracciones. Y el juego resulta súper lindo, muy bueno, entretenido, pero ocupa mucho tiempo y no aborda lo que ustedes querían, que era que aprendiera fracciones. Fue más entretenido y fue muy poco el aporte que hizo al aprendizaje de las fracciones. Entonces, en ese caso, el recurso material que utilizaron no fue tan idóneo. No fue tan idóneo. Fue divertido, entretenido, simpático, sí, pero no apuntó a lo que ustedes querían. Por otro lado, nosotros vamos a ver muchas clases por ahí en que a veces son extraordinarias, pero los tiempos no son bien trabajados y al final de cuentas, a lo mejor el asegurarse de que el niño aprendió no lo pudimos lograr. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a cerrar la clase. Nos llevó mucho tiempo esto. Entonces, esta idoneidad tiene que ver con el uso del material y de los recursos materiales y temporales adecuadamente, ¿ya?
hago entonces un recuento de lo que estamos viendo. No se olviden, una idoneidad epistémica, manejar el concepto matemático que estamos trabajando sin errores, sin ambigüedades y permitiendo desarrollar habilidades. Una idoneidad cognitiva, ya, ¿verdad? Que significa preocuparme de que el niño con el que yo estoy trabajando, saber dónde está, cuál es su realidad, qué maneja de lo que estoy enseñando y a dónde tengo que llevarlo. Una idoneidad interaccional que tiene que ver con la capacidad de que el profesor dé la oportunidad de que el niño converse, trabaje con otros niños, se relacione, refute, argumente. Y ahora estamos viendo esta idoneidad mediacional, que es el adecuado uso de los materiales y el tiempo, ¿ya? Temporalmente hablando, ¿cuáles son los principales momentos que se debería respetar en una clase? Aquí todos deberían encender el micrófono y decirme aquello. ¿Cuáles son los principales momentos que se debería respetar en una clase? Inicio, desarrollo y cierre. Ya, pensaba iba a haber un coro ahí, inicio, desarrollo, cierre, pero bueno, de todas maneras se notó más activa Sabrina. Sí, hoy día se pide, chiquillos, sobre todo a los profesores que evalúan todos los años, porque todos los años están evaluando profesores, les graban clase y se fijan mucho en que tengan esas 3 etapas, esos 3 momentos bien marcaditos y bien trabajados. ¿Qué ha aprendido lo visto hasta ahora en matemáticas relacionado con los recursos para el aprendizaje? A ver, aquí libremente. Es que aquí lo que más ha destacado siempre es que un juego, una actividad, lo que nosotros queramos llevarle al niño, no tiene que perder el centro, que es entregar un conocimiento, de que ¿Ya? puede que el niño se vaya a entretener en la clase, pero si no se logra un conocimiento, al final no sirvió de nada el juego. Correcto, ya. ¿Y qué más hemos hablado de los recursos de aprendizaje, chiquillos? Que es una palabrita de 6 letras. Yuhu. El método. Yuhu otra vez. El método Q. Método Copici. El método Copici, pues chiquillos, los recursos que yo voy a utilizar siempre tienen que ser recursos que tengan algo concreto, que tengan algo pictórico y también algo simbólico. Son recursos que no debemos olvidar. En matemática tenemos que llegar al último, ¿ya? Y vamos a hablar de la idoneidad afectiva. Este es otro tipo de idoneidad que tiene que tener un profesor. O sea, ¿cómo yo logro el interés y la motivación del estudiante en el proceso de estudio? ¿Cómo engancho yo con los chiquillos para que les guste lo que yo estoy enseñando? Para que les guste mi materia, para que les guste mi disciplina, ¿ya? Esa es una tarea también interesante. A veces juega más importante esto que otra cosa. A lo mejor te puede gustar mucho música, pero si el profe no logra esa afectividad contigo, a lo mejor te va a molestar. La idoneidad afectiva está relacionada con factores que dependen de la institución a veces. A veces las instituciones son las que generan una buena idoneidad afectiva. A veces tiene que ver con el estudiante, ¿verdad? Con su historia, con lo que ha visto en la familia. De repente ve que su hermana, ¿verdad?, le gusta Derecho y fue a estudiar Derecho, y su hermano, el tipo a lo mejor es escritor. Entonces el hermano chico, como porque sí, va a hablar bien de los libros, va bien de la lectura y le va a gustar el lenguaje. ¿Por qué? Porque en la familia hay mucha gente que se relaciona con eso y habla bien de las letras y le gustan las letras, etcétera. O al revés, hay familias que a veces no le gusta la matemática o se siente malo a la matemática y no te puedo ayudar porque matemática no. Y se transmite una idea de inadecuada frente a lo que es la matemática, ¿ya? Por lo tanto, la idoneidad afectiva es súper importante lograrla como profe, incentivar, motivar, que le guste la asignatura. Yo, a modo de ejemplo, y perdón que sea autorreferente, pero cuando estuve, me acuerdo siempre en las clases de tercer año básico, tenía una profesora que me enseñaba todo lo que tiene que ver con la duración y las figuras musicales más elementales. Pero se notaba que la profesora enseñaba eso porque tenía que enseñarlo, pero no le gustaba.
y era muy poco afectiva, no lograba ninguna motivación y la verdad es que no me gustó. No tengo un buen recuerdo de aquello. Y qué pena porque no sabía que con el futuro me iba a encantar la música y me iba a gustar todo eso, pero como me lo enseñó la primera profe, no logró nada, pues nada. Entonces esta idoneidad afectiva de enganchar al chico o a la chica con nuestra asignatura es importantísima, ¿ya? Y la última idoneidad, que es la ecológica, se refiere a cómo yo la clase que hago la puedo conectar con el proyecto de la escuela, el contorno en el que se desarrolla la clase, ¿verdad? Cómo yo aterrizo lo que estoy enseñando en la realidad y en el contexto del estudiante, cómo lo llevo para allá, ¿no? Entonces, no sé, pues si estoy trabajando en matemáticas, ¿verdad? Y me toca hacer matemáticas en una escuela rural donde trabajan la apicultura, ¿verdad? Y están preocupados de ello, a lo mejor cómo busco ejercicios que tengan que ver con, con- con- con las abejas, ¿verdad? O cuáles son las flores que a lo mejor tienen mayor producción. En fin, trato de conectar la asignatura que yo estoy haciendo con el proyecto del curso, con el proyecto de la persona, con el proyecto familiar, personal, con los intereses de la familia, ¿ya? Entonces, chiquillos, a grandes rasgos, eso es el aporte de Leos, que, como les decía, es un enfoque teórico que trata de reunir toda la didáctica que había hasta ese entonces y genera también este estudio de la idoneidad de didácticas que vamos a repasar y las vamos a tener en cuenta. Y yo les pido que cuando ustedes hagan una clase, háganse un tiempecito para ver, a ver, estoy apuntando a esta idoneidad epistemológica, cognitiva, de interaccional, ecológica, en fin. Y si ustedes son idóneos en todas esas tipos de idoneidades es porque están haciendo una clase espectacular. Y sin duda ustedes entenderán que es muy difícil. Es difícil que uno en una clase sea idóneo en todo perfecto, ¿no? Eso es, pues, queridos chiquillos, lo que quería compartir con ustedes. Me doy por satisfecho en lo que estamos viendo hasta ahora. Sin embargo, me preocupa de que no han repasado ni han visto nada todavía de esto. Hay que ir recordando y teniéndolo como herramienta para usted, no para una prueba. Saber de qué le habla en todo esto. Y, insisto, los invito, métanse a al aula virtual. Eh, Puse dos videitos muy simples, sobre todo hay uno que es interesantísimo de cómo el álgebra está en la vida, en el lenguaje diario, cotidiano, para que ya el próximo jueves empecemos a ver qué son los patrones, cómo trabajarlos, cómo se trabaja con los niños, qué son las series, qué son las seriaciones y ejercicios de esto para prepararnos a esta primera prueba ya. ¿Mm? Eso es, pues chicos, entiendo que la rúbrica está lista ya, la comentamos, pero doy espacio para que si hay alguno que tiene alguna duda todavía del trabajo, la pueda hacer ahora, o calle para siempre. ¿Nada? Benito, ¿quería hacer alguna pregunta a usted? ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta. Diga. ¿El trabajo tenemos que solo enviárselo o también presentarlo? No, lo envían nomás. Lo envían nomás. Ay, Sí. Sí. Más adelante, cuando nos pongamos más diestros en el uso de este método, podríamos experimentar algunas formas en que ustedes puedan presentar algo desde sus lugares. No sé, por ejemplo, métanse al tema. A ver, déjenme ver, mírenme ahí, a mí, por favor, en pantalla. Y no sé, pues, si hay que ir aprendiendo nomás este sistema, chiquillos. Denos la oportunidad de aprender y ustedes también aprendan. Miren, los voy a llevar, mírenme a mí ahora. Yujú, me están mirando. Me voy a transportar así a las 3, mágicamente 1, 2, 3. Ahora uno, no, ahora sí, 1, 2, 3. Miren dónde me veo ahora. Para que vean lo que pueden hacer ustedes también. Por lo tanto, si alguno de ustedes quiere mostrarse en su casa y no quiere mostrar su casa, yo lo entiendo, pero use estos recursos y si no le gustó ese, váyanse y vamos en otro lugar. Me están viendo, ¿no?
El profe Mario está acá, Sí. Mario se cambia de un lugar a otro, pero así, bruscamente. Bueno, ustedes también, algunos de ustedes pueden experimentar esto. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Ya, lo que tienen que hacer, Una duda. pueden hacerlo también. A ver, ¿alguien quiere experimentarlo para que aprenda algo hoy día? Muestre su Una cámara. clase para aprender a hacer eso, por favor. Pero no, al tiro, no. A ver, Cristian, alguien que se quiera mostrar, cualquiera. Y yo le digo cómo. Alguien que se muestre. Yo le digo de inmediato para que todos lo veamos que le va a resultar. Voy a cambiar de lugar ahora, que me cansé en este lugar. Muy bien, Cristian. Ya, Cristian. El Cristian va a ser nuestro primer... Cristian, ándate. Dígame. Ándate a la barrita donde aparece la cámara, el micrófono, el compartir y los puntitos. ¿Ya? ¿Ya? Chiquillos, veremos a Cristian. Con esto nos despedimos hoy día, ¿ya? Te vas a los puntitos y te salen varias opciones, ¿verdad? Sí. De arriba para abajo dice mostrar configuración, mostrar nota de reunión, acceder a pantalla completa, etc. Y después dice ocultar, o ¿qué te dice? Efectos de fondo, activar. ¿Qué te dice ahí? No, me sale teclado numérico, detener A ver, grabación y desactivar video entrante. el quinto que te dice de arriba para abajo. El quinto, 2, 4, teclado numérico. Espérate. Estamos en los 3 puntos. Uno que dice mostrar efectos de fondo. Mostrar efecto de fondo, me sale configuración de dispositivo, mostrar notas de reunión. Están en los 3 puntos. Sí, Más acciones. más acciones. No, no me sale, profesor. Hay uno que te dice mostrar efectos de fondo. ¿Ya? O configuración de fondo. Pucha, Cristian, ¿cómo no voy a aprender a ver otro que vaya a los 3 puntitos? Vaya a los 3 puntitos, espérate. Configuración de fondo, voy a sacar eso. A ver, Cristian, espérate, déjame ver para que no sea un fracaso esta idea, porque se entretengan y aprendan también algo interesante. ¿Alguien quiera mostrarse? Para que experimentemos. Mira, cuando nosotros vamos a la barra, ¿ya? Ahora sí. Mostrar efectos de fondo. Voy a la barrita a los 3 puntos, y arriba dice mostrar configuración de dispositivo, mostrar notas de reunión, acceder a pantalla completa, mostrar efectos de fondo. Que no, dice Cristian que no le salió a él. ¿Alguien No, le no sale? me sale. ¿Y a quién le sale mostrar efectos de fondo? A mi profesor, ¿Quién es a mí? Mayra. Mayra, muéstrate ahora, por favor. A mí también me sale, profesor. Mayra, muéstrate. Mayra, hola, Vania. ¿Tienes el... la Vania ya está lista ya. Cambia ahora para que veamos otro. Ella ya puso su efecto de fondo, ¿ya? Bueno, jueguen cuando puedan con eso, entreténganse, aprendamos de este sistema. Cámbiate un tema, otro tema, Vania, de ahí está cambiando Vania. ¿Ya? Ahí la compañera los dejo. Ya, chiquillos, que estén bien. Los voy a dejar un ratito, unos 10 minutitos, unos 5 minutitos para que experimenten. No voy a cortar acá, Profe, ¿ya? tengo una duda. Dime, Hola, soy Verónica, tengo una duda del Verónica, trabajo. ¿cuánto? ¿Verónica Ríos? Zavala. No, Zavala, ya. Zavala. Ya. Tengo una duda. ¿El trabajo es solo para objetivos de patrones y álgebra o uno? No, el eje es uno solo, hija. El eje es uno solo. Sí, de patrones y álgebra, pero por ejemplo en cuarto básico hay solamente 2. Solo que uso 2 objetivos. Te escucho un poquito mal, hija. Sí, es todo lo que tiene que ver con ese eje. Patrón y álgebra es un solo eje, hija. Y ahí describe todos los objetivos que tienen para ese nivel. Ya, eso era. Gracias. Ya, Profe, niños, yo tengo una duda. dime, voy a detener la grabación por mientras, ya porque terminamos la clase. Cuénteme, no, así le escucho. ¿Es necesario poner la actitud o no?
porque en la rúbrica no salía, pero igual le quería poner. No, son muy, bueno, si quiere ponerlas, son muy largas, sí, pero si las pone un resumen nomás, porque es muy Resumido. largo. Sí, Sí. resumido, sí. Además Ya, que no se olviden que las actitudes, yo siempre le he dicho, a ver, chiquillos, usted tiene que ser crítico también con las cosas que ven. El programa de matemática que aparece aquí, yo le hago la crítica en ese aspecto, en que yo creo que las actitudes son genéricas y son de todas las asignaturas. Yo creo que sí, las que están ahí tienen que ver con matemática, pero no exclusivamente con ella. Y perfectamente puede ser trabajado en otra asignatura. Y por otro lado también puede que ahí no exista en el programa algún tipo de actitud que mi curso a lo mejor necesita, y si no está yo igual la voy a trabajar. O sea, en eso ustedes son los profesionales. ¿Ya? Ya, chiquillos, no sé si tienen otra preguntita y si no, nos vamos. Quería preguntarle algo. Dígame, Estefanía. Un concepto así que nombró hace un tiempo. ¿A qué se refieren así como con supuestos epistemológicos? Es lo que expliqué hoy día, Estefanía. ¿Concepto, significado más entendido? No, a ver, acuérdate que epistemológico significa cómo se entiende la adquisición del conocimiento. La epistemología estudia eso, cómo se genera el conocimiento en el ser humano. Entonces, yo puedo tener un supuesto epistemológico distinto al tuyo o al de otra persona, ¿ya? No sé, pues de repente a lo mejor yo creo que trabajando en grupo, compartiendo, socializando, vamos a aprender mucho. ¿Y por qué? Porque lo hago seguramente detrás de ello hay un supuesto epistemológico que está relacionado con la teoría de aprendizaje que me indica Vygotsky. Pero a lo mejor alguien dice, no, sí, hay que darle harta tarea nomás, y hartas pruebas, y que hagan hartos trabajos y hartas tareas, y ahí van a aprender. Entonces a lo mejor hay otro supuesto epistemológico que creen que el aprendizaje nace a partir de otra forma, ¿te fijas? No, hay que ponerle uno nomás y hay que ponerle a las notas para que se preocupen los chiquillos y estudien, si no, nunca van a aprender. A lo mejor hay una visión o un supuesto epistemológico relacionado con algo que tenga que ver con lo más conductista, ¿te fijas? A eso se refiere Estefanía. Es como tú crees que, ¿con qué visión del aprendizaje te identificas, hija? ¿Te quedó claro? Sí, Profe, cuando hablas de la idoneidad ecológica y nombró algo del proyecto educativo, Claro. ¿se refiere también a la misión y visión del establecimiento? Claro, pues Cristian, si yo estoy, como te digo, en un colegio o en un liceo artístico y estoy enseñando matemática, a lo mejor voy a hacer que los chiquillos representen matemáticos, actúen matemáticos, o a lo mejor voy a buscar que en una obra de teatro ellos puedan representar algunos contenidos matemáticos. ¿Por qué? Porque el contexto del colegio es abrazar, manejar, hacer crecer el arte. Entonces, tengo que ser consecuente con eso, trabajar ecológicamente, adecuadamente con el proyecto del colegio. ¿Te fijas? A eso me refiero. Ya, muchachos, que estén súper bien. Oye, ¿no lograste, Cristian, al final los 3 puntitos? Ahora no sé cómo pero voy a ir viendo tutoriales. ocultar efecto de fondo. Uy, no, yo como Javier Profesor. me quedé ahí. me quedé en lo ocultar efecto de fondo, a ver. Ya no sé cómo sacar, ahora me quedé metido ahí en los fondos. Parece que aquí. Aplicar. Ahí sí, ahí, ya, ahí hay un símbolo de no, un círculo con una raya transversal. Y si tú lo aplicas ahí, vuelve a mostrarte dónde tú estás. Y si no, sigue navegando por las otras distintas fotos que aparecen. Ya, muchachos, que estén súper bien, cuídense y no olviden meterse a la página Aula Virtual para que vean los videos. Nos vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Chao.